El Huerto Roma Verde es un proyecto colaborativo, ¿no?, de co-creación comunitaria, que a mí me tocó dar, digamos, la patada de inicio, pero en realidad no se podría explicar el huerto si no fuera gracias a el trabajo de muchas manos y de muchos corazones. Y fue muy interesante la manera en que surgió porque yo venía ya muy desencantado de haber eh, pensado que a través del servicio público podía transformar cosas de manera más pronta. Si bien fue un momento de gran aprendizaje, también fue un momento de revelación de que por ahí no era mi camino y que por ahí no iba a impulsar realmente un cambio profundo y eso me hizo entrar en una reflexión personal muy fuerte, difícil, porque pues salirte del mundo de la seguridad, para irte al abismo de la incertidumbre, pues no es fácil, y no es fácil porque además pues ya tienes ciertas responsabilidades familiares que habitan ahí, pero pues afortunadamente también gracias al apoyo de mi familia y al de varios amigos, pues decidí irme a ese abismo de la incertidumbre, que como toda incertidumbre también es fecunda. Y entonces, aprovechando que yo venía haciendo trabajo social, comunitario, político también, en el territorio en el que yo nací, en el corazón de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona de Roma Condesa, yo ya venía impulsando varios proyectos cívicos. Fundé una asociación civil que se llama La Cuadra, y un poco la idea era que justo lo que yo he visto en el sector público y en el sector privado y en los vecinos es que no había diálogos, no había la posibilidad de encontrar lazos de confianza, de comunicación asertiva. El sector público desconfía de los vecinos de los empresarios y así, cada uno. Entonces, por eso se me ocurre fundar esta asociación, que es una asociación de hiperlocalismo, un poco con la idea de cómo podemos recomponer el tejido social, uniendo de manera positiva lo que cada uno de estos tres sectores tiene, porque en el sector público también hay gente increíble, en el sector privado también, en el tercer sector también. Entonces, ¿en dónde podemos unir esos puntos de diálogos en donde sí podemos avanzar? Entonces, fundo esta asociación que tenía pues obviamente varios ejes. Uno de esos ejes era el medio ambiente, otro cultura ciudadana, otro era el tema de urbanismo, movilidad y arte y cultura. Entonces empezamos a hacer muchas cosas en el espacio público y a mí me había tocado conocer un terreno abandonado que tenía 27 años abandonado, resultado del sismo del 85. Ahí eran edificios que formaban parte del multifamiliar Presidente Benito Juárez, un multifamiliar muy interesante de un arquitecto mexicano muy famoso, Mario Pani, que fue alumno y discípulo de Le Corbusier. Entonces venía con toda esta tendencia del urbanista francés y creó polos muy interesantes, entre estos que a mí me tocó conocer porque yo soy de ese barrio, de esa zona. Y también me tocó vivir el sismo del 85 y pues una parte importante de ese multifamiliar se cae. Me tocó incluso, fíjate lo que es la vida, ir con mis amigos y amigas a ayudar a hacer cadenas de retiro de escombros. Y pues quién me iba a decir que después de 27 años iba a encontrarme nuevamente en este terreno abandonado, que era pues un poco de infecciones, ¿no? Insalubridad, inseguridad, y decidir tomarlo, decidir entrar y hacer una ocupa comunitaria donde
pues empezamos a limpiar el terreno, gracias al apoyo de un gran amigo mío, Fermín Espinosa, arquitecto constructor, que me dijo, pues yo echo la mano a ayudar a limpiar. Entonces empezamos a hacer un mandala, que es el corazón del espacio, un huerto bastante grande. O sea, es un terreno de 8,200 metros en el corazón de la Ciudad de México, en una zona privilegiada, una zona muy céntrica, con una ubicación ideal. Y entonces hicimos unos baños secos, un área de composta, una casa de lo común para estar y empezar a idear cosas. Y la magia surgió. Muchísima gente empezó a venir, a sumar, como te decía, con sus talentos, sus manos, sus corazones, y a co-crear juntos un espacio que hoy pues, se ha convertido en un referente importante de regeneración socioambiental en una urbe tan compleja como la Ciudad de México. Al principio fue interesante porque pues, incluso mi familia, mis amigos cercanos lo veían como algo que no te iba a tener realmente futuro. Pues imagínate, habíamos invadido un terreno que en ese momento no teníamos certeza de quién era. Después supimos que pertenece todavía al ISSSTE, un instituto federal, un instituto enorme en México, pero pues que imagínate, ya lo tenía olvidado el terreno, como muchos otros, porque este instituto, si bien fue muy importante, lo sigue siendo, pero fue muy importante antes de la entrada del neoliberalismo. Con el neoliberalismo, pues ya sabes, el gobierno le empezó a quitar recursos a todo lo público y el ISSSTE pues fue golpeado. Entonces, pues, todo el mundo pensaba que en cualquier momento iban a llegar, nos iban a decir, esta bola de hippies, sálganse. No sucedió hasta después de 1 año y medio, pero ahí sí fue algo que yo decía, no, pero pues vamos bien, ¿no? Esto está creciendo, hay gente que está viniendo, estamos sembrando, estamos teniendo talleres de diversas cosas, y obviamente también con muy pocos recursos, ¿no? Y al 1 año y medio nos caen los abogados de esta institución y nos dicen que qué estamos haciendo ahí, y les estamos contando un poco la historia. Pues no lo toman a mal. Habíamos nosotros ocupado, digamos, un 20% del 100% del terreno, que es un terreno muy grande. Todo lo demás estaba, pues, en ciertas periferias llenas de basura, y en otro, pues, un desorden de plantas que crecían de manera totalmente inadecuada. Entonces nos dijeron, pues se presenten para hacer un proyecto, a ver si se puede hacer un comodato. Obviamente nunca nos hicieron caso, pero el huerto fue siguiendo y fue teniendo cada vez más y más impacto, más gente, más personas que venían a proponer proyectos. Y nosotros fuimos estructurando, gracias a la gente que empezó también pues a tomar responsabilidad y roles de liderazgo ahí. Empezamos a hacer varios programas muy interesantes porque convocaban a la comunidad. Bueno, fíjate que somos una asociación civil sin fines de lucro, que es la que opera al proyecto del Huerto Roma Verde. El Huerto Roma Verde como tal pues no tiene personalidad jurídica, lo administra y lo opera la ACE que fundé, la Cuadra. Pero somos 100% autogestivos. Lo que se hace dentro del espacio, los talleres, tenemos una gran multiplicidad de talleres. Tenemos taller de cerámica, taller de composta, taller de herbolaria, taller de cerámica, de carpintería, de radio comunitaria, de música, de escultura en piedra, de textiles y manualidades, de juguete tradicional. Cada una de estas le llamamos
células biosociales productivas. Hay células biosociales de servicio también, que es todas las áreas de mantenimiento, limpieza, las áreas administrativas. Entonces, cada célula pues, productiva trabaja dentro del espacio de manera, digamos, autónoma, pero también aportando, ahora sí que al bosque, parte de los dones que ellos logran tener. Y damos trabajos de consultoría. La Cuadra como asociación pues también hacemos varias cosas. Somos miembros de varias organizaciones con las que hacemos varios proyectos de manera conjunta. Entonces, el huerto se ha convertido en un ecosistema muy interesante. Nosotros ya nos separamos la palabra social y ambiental. Para nosotros forma una sola unidad, socioambiental. Y acuñamos una frase que pues, ha tenido ya su repercusión, que se llama: sin justicia ambiental no puede haber justicia social. Entonces, hemos trabajado un proceso, una metodología que está inspirada en 3 principios rectores. El primero es el reconocimiento de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. ¿Cómo podemos rescatar ese conocimiento que ha estado resguardado, por un lado, por abuelos y abuelas, ¿no? Comunidades indígenas de todo el mundo, no solamente de México, y cómo al estar resguardado, pues está ahí listo para aflorar, ¿no? Después de muchos años de represión. Que además vale la pena decir que para nosotros en este colapso civilizatorio que estamos viviendo, una de las ventanas, y para mí la más importante, de esperanza, si queremos ver un mundo posible, es retornar a ese conocimiento. La segunda punto rector es la biología social. En este paradigma analítico, deductivo, racional, patriarcal, monolítico, de monocultivos, monogámicos, ya sabes, todos los monos, ¿no? Antropocéntrico, que es el que está en crisis y el que se está justamente desmoronando. Necesitamos nuevas acicates para poder emerger en un nuevo paradigma, y uno de ellos es la biología, que su visión es cíclica, dinámica, empezar a trabajar bajo los ciclos de la naturaleza es algo que para nosotros se vuelve muy importante. Entonces la biología está convirtiéndose siempre en una metáfora. El micelio biosocial regenerativo, las células biosociales, siempre estamos en este tema en donde la biología nos inspira como la ciencia capaz, junto con el conocimiento intuitivo, el sagrado femenino, de poder cuestionar un nuevo paradigma que nosotros le llamamos paradigma geobiosistémico, que está dejando atrás este paradigma cartesiano, que está trascendiéndolo. Entonces, el tercer principio rector es la permacultura. La permacultura como esta gran herramienta de diseño que nos permite crear nuevas formas de hacer las cosas inspiradas en la naturaleza y en el conocimiento ancestral. Entonces, la flor de la permacultura, que es uno de los grandes símbolos que dejaron Bill Mollison, es pues esta flor muy bella de 7 pétalos que tiene 7 ejes, que tiene cada uno sus nombres muy claros, muy concretos. Nosotros lo que hicimos fue recontextualizar y transformar esta flor de la permacultura y la convertimos en un jicuri regenerativo. El jicuri es esta planta de poder sagrada del pueblo wixárika, más conocida como peyote. Entonces es un jicuri de 7 gajos, que es además la imagen gráfica del huerto, y le cambiamos el nombre y el orden, y entonces
pusimos como primer gajo organización social. El segundo es integración ambiental, el tercero es salud esencial, el cuarto es habitabilidad sostenible, el quinto es tecnologías adecuadas, el sexto es economía biocomunitaria y el séptimo es cultura regenerativa. Y cuando estos 7 gajos o 7 ejes trabajan de manera transversal, de manera sistémica, en el centro del vehículo regenerativo florece el bienestar común o el buen vivir, ¿no? Y en ese sentido, hemos trabajado mucho en nuevas formas de organización social. ¿Por qué pusimos como primer paso la organización social? Porque necesitamos un nuevo pacto. Así como hace miles de años el gran pacto que hizo la humanidad fue el pacto teocrático, el pacto con las diosas y los dioses, pues se agotó a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y dio paso a un nuevo paradigma, el paradigma cartesiano, el paradigma racionalista. Y en ese pacto, el pacto fue el contrato social, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es un pacto netamente antropocéntrico, humano. Ya no eran los dioses el que estaban en el centro de las cosas, sino era el ser humano el centro del universo. Pues ese pacto también ya está agotado, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, constatando día a día. Entonces necesitamos retomar una nueva visión, que es una visión multiespecie y es un pacto con la tierra, y para eso necesitamos pues nuevos planteamientos de organización social. Por eso pusimos ese gajo como el inicial. El segundo es integración ambiental, que es justamente retomar los vínculos con la naturaleza, con los animales. Es donde podemos producir los alimentos de manera agroecológica, empezar a otorgar igualdad de derechos a los animales. El tercero es salud esencial, una visión holística, cuerpo, mente y espíritu, trabajando en un mismo proceso. El tercero es habitabilidad sostenible, el siguiente es habitabilidad sostenible, que es cómo podemos diseñar nuestros entornos a través de procesos biodinámicos, usando materiales naturales y o reciclados. El siguiente es tecnologías adecuadas, cómo podemos usar tecnologías, ecotecnias, para bajar huella hídrica y huella de carbono. El siguiente es economía biocomunitaria, muy inspirado en pueblos originarios, porque la economía biocomunitaria es social y solidaria, pero es algo más. Hay lazos de cuidado, que a veces la economía social y solidaria es más rígida. Entonces, en ese sentido, la economía biocomunitaria es muy interesante. Y por último es la cultura regenerativa, ¿no? Cómo cada bioregión es capaz de generar procesos dinámicos de arte y cultura en constante movimiento. Bueno, el huerto recibe más de 250,000 personas al año y realizamos más de 480 actividades al año, gracias a que tenemos varios espacios, ¿no? Aquí hay un concierto, aquí hay un taller, aquí hay yoga, en fin. Entonces, para nosotros cada bioregión pues tiene una riqueza enorme que aportar. Cada comunidad pues siempre está innovando, creando, co-creando expresiones artísticas, culturales. Y el huerto se ha convertido en un recinto de ideas, ¿no? Hay gente que trabaja con reciclaje, creando cosas, diversas cosas, desde arte hasta soluciones para limpieza, ¿no? Que utilizan el unicel para hacer barniz, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues esta cultura que está en constante movimiento también se vincula con otros, gente que va ahí con ideas, entonces pues se enriquece, ¿no? Siempre hay proyectos que inspiran a otros, gente que escucha de un proyecto y se acerca, y entonces dice, yo siempre he querido hacer eso, entonces se suman
al proceso co-creativo, y eso para nosotros es la cultura regenerativa. Yo creo que yo me he sentido pleno cuando descubrí mi despertar espiritual, cuando percibí que todo está interconectado, que todo importa, que todo es necesario, que nada es superior en jerarquía de dominio, sino en relaciones simbióticas y simpoyéticas. La simpoiesis viene justamente de la biología, y eso lo descubrió una bióloga, Beth Domstey, que después otra gran bióloga, Tim, y Donna Hathaway lo exploró más. Son las redes colaborativas que surgen en ecosistemas. No se puede explicar el desarrollo de la vida sin la simpoiesis, sin estas redes colaborativas que surgen en ecosistemas, en todos los ecosistemas. La responsabilidad de tener un proyecto tan grande, en donde mucha gente pues está involucrada, y de alguna manera pues yo siento la responsabilidad de responder y de estar presente con mucha gente que yo sé que valoran, ¿no?, todas las redes que hemos creado, y a veces pues obviamente yo soy el que tengo que dar la cara o estar al frente de procesos necesarios. También mi centro me indica que es importante el relevo generacional, dejar ir lo que uno hace para que otros lo sigan cultivando. O sea, eso es lo mejor que me centra, ¿no? Darme cuenta de que yo también tengo que dar pasos hacia una transformación que siga hilvanando lo hecho, ¿no? Pero ya en otro tejido. Bueno, los animales. El contacto con los animales, el ver la naturaleza, el ver esta formas tan perennes de relacionarse, tan simples, tan sutiles, tan casuales, no complicadas en la parte como nosotros lo hacemos, racional, mental. Y los animales me generan mucha empatía y mucha ternura. Me da esperanza, así una esperanza radical, el ver que hay un despertar, quizá no tan rápido como yo quisiera, pero ahí sí veo un despertar cada vez mayor en muchas personas. Y en poder darme cuenta de que somos capaces de tejernos en comunidad. La comunidad como la gran esperanza de crear nuevas formas de organización social. Eso me da esperanza. Bueno, me llevo muchas cosas, me llevo una certidumbre de que todos y cada uno de los que estuvimos aquí estamos sumando para el bien, para la luz, y que al juntarnos pues esa luz centella más fuerte, ¿no? Generan estas olas sincrónicas que Jung expresaba de manera tan importante, ¿no? Cómo podemos generar cinturones sincrónicos que nos permitan vibrar, ¿no? Entonces, en la medida en que sigamos conectándonos, vinculándonos, pues nos vamos fortaleciendo para hacer el micelio biosocial regenerativo, ¿no? Si queremos crear una red de gobernanza civilizacionaria, no civilizatoria, civilizacionaria, tenemos que crear un micelio biosocial regenerativo que nos permita justamente compartir y reconocer los dones de cada quien, trabajar en los principios de reciprocidad que los pueblos indígenas lo tienen tan claro. Y yo creo que eso está aflorando. Muchas jóvenes que también están comenzando a escuchar, que se sienten un poco desesperanzados, pero cuando llegan a este tipo de encuentros, pues se percatan de que sí hay una vía, ¿no? Una vía
no solamente de escape, sino de creación.